Pasamos ahora a Emil Brunner. Emil Brunner, 1889 a 1966, otro ortodoxo, junto a Barry Bullman, que, bueno, espero hablar de Bullman un poquito. Brunner nació en una pequeña localidad llamada Winterthur, cerca de Zúrich, Suiza. Allí estudió, también estudió en Berlín y en el seminario de la Unión de Nueva York. De hecho, el seminario de la Unión de Nueva York, para muchos teólogos, si se pueden llamar teólogos del siglo pasado y principio de este, se convirtió como en un seminario de referencia, de todo el que quería tener cierto nivel intelectual dentro de estos movimientos, estudiaba en este seminario, la Unión. Brunner fue ordenado en la Iglesia Reformada Suiza como Unión. Sí, Seminario Unión de Nueva York. Sí. Brunner fue ordenado en la Iglesia Reformada Suiza como pastor en Ostalden de 1916 a 1924. En 1924 se convierte en profesor de teología sistemática y práctica en la Universidad de Zúrich, donde enseñó continuamente, a excepción de cuando tuvo que salir hacia los Estados Unidos y en Asia a dar una serie de conferencias en esos lugares. Le preocupaba, según escriben, el ecumenismo desde la década de 1930 y fue delegado de la primera asamblea al Consejo Mundial de Iglesias. ¿Alguno ha escuchado hablar sobre el Consejo Mundial de Iglesias? Es una, es un grupo de iglesias totalmente ecuménicas. Ahí no hay, y acuérdense, dentro del ecumenismo no hay nada ortodoxo. Realmente, el ecumenismo ha sido como un centro de pluralismo religioso. Realmente ahí llega todo el mundo. Después de su jubilación fue profesor de filosofía cristiana en la Universidad Cristiana Internacional en Tokio entre 1953 y 1955. Su pensamiento teológico estuvo abierto a todos los campos, al político, al social, a la ciencia racional, a la exégesis moderna, al ecumenismo, y él evitaba lo que llamaba todo radicalismo. Él no marcaba una posición fuerte así. En cuanto a la producción intelectual de Brunner, podemos distinguir tres fases fundamentales. Primero, una reacción contra la teología liberal, una ruptura con Barr en torno al problema de la teología natural y el desarrollo de su pensamiento sistemático. Brunner, al igual que Barr, tienen un rompimiento con la teología liberal y la llegó a considerar desde algún punto de vista una teología destructiva debido al subjetivismo al momento de interpretar la realidad. Pero él sigue la línea neortodoxa al afirmar que Dios no se revelaba en forma objetiva a través de la Biblia. Esto es una de las cosas que yo considero paradójicas, porque por un lado se critica el subjetivismo, pero por el otro dice, no, eso no está bien, pero para conocer a Dios no necesito la Biblia. Entonces, ¿dónde está la objetividad como tú puedes conocer a Dios a través de eso? Este hombre apoyó que Dios no puede conocerse mediante declaraciones doctrinales. Eso también es subjetivismo, como enseñaban los fundamentalistas y católicos romanos, sino solo frente a un encuentro personal y subjetivo y la relación yo-tú con el Señor. Esta frase también es común en nuestro tiempo, el encuentro personal, el encuentro personal. Yo recuerdo cuando empezaba la vida cristiana, por allá hace 30 y tantos años, de esto fue lo que me hablaron, el encuentro personal, el encuentro con, pero no me decían desde qué perspectiva, no era desde la escritura, sino ese subjetivismo, tú tienes que encontrarte. Un Dios que se da a conocer fuera de su Biblia no es el Dios de los cristianos, no es el Dios nuestro. Entonces, esa idea muy sentimental,
que se nos dice que, donde se nos dice que la fe cristiana no es religión, sino relación, y que requerimos este encuentro íntimo. Bueno, todo eso estaría bien y sería muy bonito, pero como insisto, pero se rechaza la Biblia y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Claro, ellos pueden decir, no, mira, yo te quiero mostrar a Dios en esto. Sí, muéstramelo, pero muéstramelo por la escritura. Brunner no aceptaba la depravación total del hombre y podemos decir que él estaba mucho más cerca del pelagianismo y del arminianismo, porque él tampoco aceptaba la naturaleza caída heredada y en consecuencia afirmaba la capacidad del hombre de responder al llamado de Dios sobre Cristo. Él enfatizó la encarnación y una forma particular de resurrección. No, no era solamente no era la resurrección que nosotros creemos. Sí. Reinhold Niebuhr, 1892 a 1971. Sobre Brunner hay algo más que se quiera decir o alguna observación. Sí, 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 ellos no creían objetivamente, la mayoría de ellos no creían objetivamente en la resurrección del Señor. Sí, era algo como lo que decíamos ahorita, el tema, sí, resucitó en nuestro corazón, en fin, algo como eso, algo que incluso se dice mucho desde algunos púlpitos, ¿no? Él vive en nuestro corazón. Sí, pero háblame de la resurrección, háblame de la resurrección como hecho objetivo de la fe cristiana, como creencia objetiva y como realidad vívida, como realidad verdadera, la resurrección de Cristo. Eso como que los que, como dice Juan en la primera carta, lo que vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Sí, de eso es que en eso nos tenemos que concentrar, de eso tenemos que hablar. No hay otra forma de entenderlo, ¿cierto? Bien, ¿alguien más? ¿Tenemos por la red? ¿Tenemos algo? Estamos, ok. Niebuhr, 1892 a 1971. Teólogo estadounidense, ordenado ministro de la Iglesia Evangélica, fue pastor en Detroit hasta 1928. Después enseñó en el Seminario Teológico de Nueva York. Demostró la unión entre el liberalismo político y la teología bíblica. E insistió en el pecado original, en el juicio de Dios y en los contactos entre Dios y el ser humano, experiencia. Al igual que otros teólogos contemporáneos, Niebuhr también fue hijo de un pastor de la iglesia luterana que había emigrado desde Alemania y se estableció en Missouri. Un momento importante en su vida fue en 1915, cuando se hizo cargo del pastorado en la iglesia evangélica Bethel de Detroit, Michigan. Comenta Howard Patton que fue en Detroit donde Reinhold descubrió el verdadero costo de la industrialización, atentos a esto, deshumanización de los obreros, tensiones nerviosas, desempleo sin compensación, cuerpos quebrados, condiciones inhumanas de las fábricas automotrices. Quiero que tengan presente que siempre que existe el riesgo que frente al mal producido por el hombre, tengamos como teólogos una reacción humanista. Se lo estoy diciendo a ustedes que son creyentes. Podemos tener, a pesar de ver la realidad y ser creyentes, podemos tener una reunión, una reacción humanista frente a esto, lo que la Biblia condenaría. Es decir, nosotros no podemos darle solución a los problemas del mundo desde nuestra condición humana pecaminosa, ni plantear postulados que no sean bíblicos, porque nosotros estamos llamados a ver todo con los ojos de la fe, los ojos de la fe.
Se lo digo porque eh, Reinhold reacciona, pues, reacciona a lo que posteriormente sería algo así como la justicia social o lo que sería como la justicia social. Pero nosotros podríamos tener una mala reacción hacia la ultraderecha cristiana, ¿cierto? Ya hemos hablado sobre la teonomía o el reconstruccionismo, ¿no? De ser tan ingenuos como como los de izquierda, de pensar que a través de los movimientos de derecha es que el mundo tiene soluciones. Y eso no es cierto. Ahora, que la derecha nos proporcione más calidad de vida, eso sí es cierto. Sociedades más conservadoras, con economía más liberal, eh, podríamos decir que es deseable, pero no es la solución al problema fundamental del hombre, que es el pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a considerar acá. Sí, claro que también hablaba con los pastores ayer que hay algo que tenemos que tener claro y es que la mayoría de pensadores de cristianos eh, con políticas más cercanas a la derecha somos como conscientes que nuestros candidatos no van a arreglar nada, que no van a arreglar la situación. Pero el de izquierda es tan ingenuo que cree que su candidato sí. Sí, nosotros somos conscientes y decimos, vamos a votar, pero lo que necesitamos es un poco de libertad para poder desarrollar nuestras vidas tranquilamente. Pero el otro dice, no, nosotros entregamos la libertad con tal y que tú nos soluciones nuestros problemas. Bueno, ya regresando aquí a la tierra, eh, sí, adelante. Pasaría lo mismo con el tema de la psicología, al nosotros querer como, por ejemplo, ahora en este tiempo hay muchos psicólogos cristianos y las familias que tienen problemas, por ejemplo, van y acuden a esto y ellos le dan soluciones más bien humanas que bíblicas. ¿Se aplicaría igual de esta forma a la psicología que a la política? Lo que pasa es que con la psicología el tema es mucho más complejo. Yo no puedo entrar a satanizar todo lo que hace la psicología. Yo creo que a veces hacen buenos diagnósticos, pero con malos tratamientos, porque no pueden tratar, el alma humana es demasiado compleja y solo la palabra de Dios tiene razones para eso. Ahora, eso no se apaga así, pastor. Este, ahora, qué creo también? Que en su gracia común, Dios permite que ciencias como esa puedan dar algún alivio en medio de nuestro mundo, alivio, pero no la solución que da la palabra de Dios radical en el corazón humano. Sí, entonces en ese sentido sí. Ha habido un esfuerzo también en épocas recientes de psicólogos cristianos que han tratado de salir de la esfera esa del conductismo que ha hecho tanto daño y han sido respetuosos. De hecho, hemos visto esfuerzos interesantes, pero pero se siguen cayendo en errores que destruyen. Eso que tú dices es muy importante. Familias que familias cristianas que en vez de acudir a la consejería pastoral, acuden a a la psicología y no son confrontados con el pecado, sino que son... Pero por otro lado también muchas veces hay pastores incompetentes en la consejería, porque no son bíblicos en la consejería, no son serios en la consejería. Y te puedo hablar de las soluciones simplistas que ha dado en toda la América Latina el evangelicalismo actual. No ha sido diferente de la respuesta que ha dado el catolicismo. El catolicismo ha dicho, reza 10 Padres Nuestros y 15 Ave Marías y listo. El evangelicalismo ha dicho 3 días de ayuno y oración. Ha dado una respuesta parecida, solo que no la ve. Y no ha habido seguimiento, no ha habido disciplina eclesiástica, no ha habido aplicación de estas cosas y naturalmente todo esto ha conllevado un problema serio. Sí. Bien. Bueno, como fruto de la experiencia de, eh, de Davor de Reinhold en Detroit, escribió una de sus obras más notables,
Moral Man and Immoral Society, el hombre moral en la sociedad inmoral. La tesis a desarrollar en esta obra es la de que debe trazarse una aguda distinción entre la conducta social y moral de los individuos y la de los grupos sociales nacionales, raciales y económicos, y que esta distinción justifica y hace necesarias normas políticas que una ética puramente individualista debe siempre encontrar embarazosas. El pensamiento de Niebuhr apunta más a la formulación de leyes desde el Estado, cualquiera que éste sea, más a la imposición de leyes para solucionar problemas que a la regeneración. Que a la regeneración, eh, y uno de los grandes problemas, vuelvo al tema del reconstruccionismo, es creer que a través de las leyes se puede cambiar el corazón del hombre, que a través de eso se puede cambiar, y eso no es cierto. Nosotros, este, ¿qué ganamos con formular? Bueno, es importante tener leyes justas, eso es cierto, pero esas leyes justas no pueden hacer que el hombre actúe como un hombre justo, porque la ley se formula de manera positiva. Eh, Alguien legisla, pero el creer la ley en el corazón es un asunto netamente individual. No puede cambiar el corazón del lado, sea de derecha o sea de izquierda. La teología de Niebuhr, más allá de su reticencia a ser considerado teólogo, él fue surrealismo cristiano, en oposición al liberalismo teológico y a la ortodoxia teológica. Él propuso ese realismo cristiano que consistía básicamente en dos aspectos. Primero, su rechazo al perfeccionismo cristiano, pues consideraba que el cristiano sigue siendo pecador pese a sus esfuerzos por limitar esa limitación. Y también realismo en el sentido de criticar la tendencia de los grupos sociales por mantener sus privilegios, situación que solo se puede sortear mediante la apelación a la justicia y a normas políticas concretas. Por eso apeló a que el ágape cristiano se agregue a la justicia social. Niebuhr fue uno de los primeros en considerar al pecado como una especie de injusticia social que requiere de formas muy profundas que parten desde la política. Ese pensamiento se reforzaría posteriormente cuando entraran en escenas lo que nosotros conocemos como teologías socialistas. Teologías socialistas, sí. Pero ya aquí hay una fuerte tendencia a la visión de que el cristianismo es justicia social. Ya aquí lo empezamos a notar. O el progresismo cristiano, como se conoce hoy en día. Entonces, miren que ya esto, ya en el norte ya estos movimientos estaban. Y en nuestro tiempo parece que ha tomado como un nuevo aire, ¿cierto? Todos estos movimientos de la justicia social, donde aparecen pastores diciendo que qué bonito que esto ocurra, que eh, tratan de hacer poéticos los estallidos sociales en nuestros países. En Colombia la primera línea o aquí en Chile, ¿cómo fue que se llamó todo este movimiento social? ¿El qué? El estallido social. No, sí, sí. Otros le llaman poéticamente el despertar social. Sí, un despertar bonito en donde se destruyen los almacenes, qué lindo, ¿verdad? Se, se destruyen las obras que son las insignias nacionales, sí, todo eso. Todo eso es muy lindo hasta que te destrozan tu casa. Ahí sí, sí. Entonces, ya aquí estamos viendo esa extensión en América Latina. Ya no fueron propiamente movimientos del siglo XX, sino que ya en este tiempo los estamos viendo hoy en día. Hacia adelante. El micrófono.
Cuando se refiere a ágape cristiano, con la justicia social es como que el hombre es malo porque la sociedad lo hace ser malo, algo S- así. Sí, aquí el ágape del cual el autor se refiere es como a ser generosos nosotros con el prójimo. Eso es lo que se refiere básicamente el ágape. No desde la perspectiva bíblica del amor, porque tú sabes que ágape es el término griego para referirse al amor, pero el amor que Dios en su gracia derrama, en fin. Pero en esta parte, el autor lo que trata de ver es como una comunidad que comparte, que acerca al prójimo, pero la base no necesariamente es Cristo. Es como la iglesia girando alrededor de la idea de la iglesia. ¿Me explico? Es decir, y en este modelo la iglesia va a naufragar porque el centro de la iglesia gira alrededor de Cristo, no alrededor de ella misma, porque esto es humanista, es decir, el ágape cristiano es los cristianos con los cristianos, pero sin tener en cuenta a Dios e integrando, haciendo inclusivos a todo el mundo. Vengan, bienvenidos acá. No, no, es en virtud de Cristo, es en virtud, nosotros creemos en esa integración, pero es en virtud del perdón de pecados, en virtud del arrepentimiento de hombres y mujeres que vienen a los pies de Cristo, no de una iglesia que, que va y alcanza y no predica nada y no habla del Evangelio. Sí, ese es el asunto acá que nosotros tenemos. No es una iglesia que no exige. La iglesia exige la rendición a Cristo. Y sin esa rendición a Cristo no puede haber evangelio, no puede haber integración. Porque aquí si llega a nuestras iglesias locales, llega un impío diciendo, no, es que yo quiero hacer parte de esta iglesia. Sí, vamos a ver, ¿te arrepentiste? ¿Crees en Cristo como Señor y Salvador? ¿Has bajado a las aguas? Si no cumples con eso, no te puedes integrar a la iglesia. Entonces, el agape cristiano está limitado, llamémoslo así, a la doctrina, a lo que se enseña sobre esto. Sí. Abraham, Pero Niebuhr lo busca hacer legal. sí, Entonces sería ámame legalmente. ¿Sí? algo así, claro. Ser generoso obligatoriamente. Es lo que hace es lo que hace el progresismo, el socialismo. Este, eh, yo te obligo a que me des, eso es robo, Claro. claro, claro. Yo te obligo a que me ames, es robo. Yo te obligo a que me veas como yo me quiero ver, eso es violentar mi libertad. Mm. ¿Por qué? Porque estás pasando por encima de lo que ontológicamente es decir, tú eres un varón, yo te veo como un varón. Eso es lo que la escritura me llama a ver. Yo no te puedo ver de otra manera, no me puedes obligar, no me puedes obligar. Sí, ese es el punto. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, el hermano Héctor Aranea tiene una consulta. No sé si quiere hacerla directo, hermano. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Héctor. Sí, tiene que ver con la ortopatía, con lo que sentimos. La Biblia nos habla que hay unas emociones que son correctas y de hecho el fruto del Espíritu Santo descrito en Gálatas 5 del 22 en adelante nos habla que hay dominio propio. Es decir, todas nuestras emociones tienen que ser dominadas por la obra del Espíritu Santo, por el marco rector de la palabra de Dios. Todo. Si no es así, las emociones están desbocadas, desordenadas y por fuera de lo que Dios ordena. En ese sentido, liberal, neoliberal y neortodoxo fracasan
porque siendo el individuo quien determina cómo siente y qué siente, en ese sentido sus emociones no corresponden con lo que dice la Escritura, con lo que dice la Escritura. Entonces, en ese sentido, creo que tienes razón, cuando las emociones no están dominadas, no están sujetas, como enseña la Escritura. Entonces, en ese sentido, la ortopatía es importante. Ahora, la ortopatía conduce a la práctica correcta. Sí, si hemos tenido una ortodoxia correcta, sentimos correctamente, la práctica del creyente debe ser coherente. Naturalmente, todos estos movimientos de teología contemporánea plantean la existencia de una ortopraxis, pero sin la emoción correspondiente y sin la doctrina correspondiente. Y ahí es donde hay también un grave peligro, porque se abandona, eso es como un triángulo, como lo señala Richard Pratt. Si se abandona una de los elementos de la teología pierde significado, pierde valor. ¿Alguien más? Ah, no, pero a ti no, Víctor, no. Pastor, hemos visto en estos tiempos, sobre todo post estallido social acá en Chile, que han habido cristianos progresistas que hablan en este mismo lenguaje, pero también ha habido una reacción a esa reacción, incluso dentro del mundo reformado, que es una especie de libertarianismo con reconstruccionismo, así una mezcla Sí. un poco extraña. No sé si usted o qué cuidados podemos tener respecto de eso. Es un poco, Víctor, de lo que decíamos antes, hace unos instantes. Y es que creo que era C.S. Lewis en qué libro, en El peso de su gloria, si no me equivoco. C.S. Lewis decía que no hay nada más peligroso que combatir un error con el error contrario. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la idea progresista o la idea de que el cristiano puede ser progresista o de izquierda, tú no puedes combatirlo con la idea de que el cristiano necesariamente tiene que ser de derechas y no solo de derechas, sino de derechas reconstruccionistas. Miren, la teonomía, el teonomismo, el reconstruccionismo, es un movimiento que hace veintitantos años en los Estados Unidos quedó zanjado y sobre todo con la aparición de libros como el libro, creo que John Frame, un compilador del libro Teonomía, una respuesta desde la Reforma, y el otro es, creo que El Reino Justo de Dios, que es escrito por Walter Chantry. Son libros que no están en español, pero son libros excelentes. Nos permiten tener como una perspectiva adecuada de lo que realmente cómo deberíamos reaccionar ante esto. Y lastimosamente hoy en día, como tenemos tantas coincidencias con el libertarianismo, se nos trata prácticamente de vender de que libertarianismo y cristianismo son una misma cosa. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. No, mira, a mí me ha tocado hablar con alumnos dando cualquier asignatura de seminario que se me acercan y me dicen, no, profe, yo soy anarcocapitalista. Ven acá, ¿cómo así? No, recuerden que en el panorama político no es un plano cartesiano, es más bien como un cubo, donde el anarcocapitalismo está en la esquina superior derecha y el anarcosocialismo en la esquina superior izquierda, pero hay unas coincidencias entre uno y otro que son terribles. La ausencia, la creencia ingenua de que el Estado sin orden va a derivar en el orden, algo así como teoría del caos o algo así por el estilo. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas,
tú terminas diciendo, ven acá, ¿qué están creyendo? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Realmente? ¿Hacia dónde va la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Biblia en todo esto? No, estos movimientos libertarianos desde la Escritura han hecho muchísimo daño en ese sentido, muchísimo daño. Ahora, es cierto que en un ambiente político, evidentemente, por libertad, por economía, por todo, es mejor hacia la derecha que hacia la izquierda, obvio. Pero, pero cuán peligroso es cuando se pueden caer en esta serie de pasiones que terminan destrozando incluso tantas cosas, ¿no? Tantas cosas al interior de la iglesia, la comunión al interior de la iglesia entre unos y otros. Mira, hay hermanos que jamás van a entender que no pueden ser socialistas, que no pueden ser progresistas, no lo pueden entender y tú les tratas de explicar y no lo van a entender, por mucho que tú quieras. Y son cristianos, pero tienen una pobre visión de la fe que le permita como estar equilibrados. No me gusta casi la palabra, pero equilibrados en cuanto a la comprensión de la política. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bien, hablemos de Tillich, Paul Tillich. Reinhold, ya te digo. No creas que ya 892 a 1971. 1892 a 1971. Gracias, Abraham. Bueno, vamos a hablar de Tillich. Tillich nace en un 20 de agosto de 1886 en Starsedel, Brandenburgo, Alemania. Fue hijo de Matilde Dursenlein y Johannes Tillich, pastor luterano. Cursó estudios de teología en las universidades de Berlín, Tubinga y Halle. En 1912 es ordenado ministro de la Iglesia Evangélica Luterana y sirvió como capellán en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. De 1919 al 33 enseñó en varias universidades, incluida la Universidad de Frankfurt del Main, de la cual fue destituido debido a su oposición al régimen de Hitler. En 1933 aceptó un cargo para enseñar en el Seminario de la Unión en Nueva York. En 1955 se incorpora al profesorado de la Facultad de Teología de la Universidad de Harvard. En el 62 se incorpora a la Facultad de Teología de Chicago. Él se había hecho antes ciudadano norteamericano en 1940. Pero antes de criticar a la teología de Tillich como parte de mi deber académico, también debo valorar el coraje tanto de él como de Bonhoeffer y otros que se opusieron al nazismo de Hitler. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que casi toda la iglesia alemana se arrodilla a los nazis. Y según dice Eric Metaxas en el libro Bonhoeffer, profeta, mártir, y no me acuerdo el título completo del libro, eh, la iglesia, la expresión que dice es, este es el hombre que estábamos esperando. Miren el peligro de estas identificaciones de iglesias con alguna fracción del gobierno. Sí, y creo que nos pasó en toda América Latina, ha pasado. En Colombia una parte de la iglesia se identificó con Uribe, independientemente que tenga coincidencias o no con él en algunas cosas. Una parte de la iglesia aquí en Chile se identificó con Pinochet. En fin, en Argentina muchos se identificaron con las dictaduras también. O en Venezuela, gran parte de la iglesia evangélica se identificó con Hugo Chávez. Entonces, fíjense que unos de derecha, unos de izquierda, el peligro para la iglesia de tomar partido ahí. Es cierto que no se puede, el laicismo no es una verdad absoluta, es decir, la división entre Estado e iglesia. No, el Estado siempre tendrá una ideología que te acerque o te aleje de él como iglesia.
pero la iglesia no puede estar metida en la casa del Estado, ni permitir que el Estado venga a meterse acá en ninguna manera. Y en ese sentido, estos hombres fueron valientes porque dijeron, no, no queremos nada con eso. La iglesia, y ahí es donde aparece la iglesia confesante esta que dicen, no, no vamos a jurarle lealtad al Führer, como muchos de ellos hicieron. Entonces, simplemente se empezaron a alejar de todos estos postulados, lejos totalmente de los postulados de los nazis. Bueno, regresando a Tillich, a su pensamiento, él buscaba entender a Dios más filosófica que teológicamente. Así los términos tradicionales como Dios son símbolos y nada más. Símbolos. ¿Qué es un símbolo? De exégetas, a ver, ¿qué es un símbolo? Algo que representa un concepto mucho más amplio que el que se describe, ¿verdad? Bueno, Tillich entiende a Dios como símbolo, como una representación de lo que él cree es un concepto mucho más amplio. Dios no tiene concepto mucho más amplio, Dios es Dios. Sí, Dios no es un símbolo, es una realidad, es un ser. Se puede simbolizar lo que no es ser, lo que no es persona. Pero lo que, por ejemplo, pregunto, ¿en la Biblia el infierno está representado por símbolos? El lago de fuego, es decir, como dice R.C. Sproul, el que se ha enviado al infierno preferiría estarse quemando de lo terrible que es. Sí, en el cielo también la escatología del cielo, la representación del cielo es maravillosa, ¿verdad? Calles de oro. Nosotros sabemos que eso es un símbolo, un símbolo. No existe algo como oro transparente, no existe. Representa algo mucho más glorioso de lo que se está diciendo. Tampoco vamos a estar, para mala noticia para algunos, no vamos a estar vestidos con túnica blanca. Es una representación de la justicia gloriosa de Cristo, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora, ¿cómo vamos a estar vestidos? Fácil, no sé. Sí, sí, la gloria de Dios será, no podemos imaginar lo glorioso de esto, ¿verdad? Entonces, él hablaba de símbolos. Esa forma de confundir a los lectores inexpertos es común en casi todos los autores liberales, neoliberales y neortodoxos, y aún los proponentes de teologías más radicales. Es que el problema es que no es que en la Biblia haya símbolos, porque en la Biblia hay símbolos. El problema es cuando tratas de volver símbolo lo que es una realidad. Ese es el punto. Cristo no puede ser vuelto símbolo, porque Cristo es real y está allí, su obra está ahí. Es verdad que hay abstracciones, pero Cristo presenta la salvación de manera concreta y clara. Clara, sí, Señor. Entonces, no se puede extraer, sacar una palabra y clasificar en otra categoría. Por ejemplo, redención. ¿Qué es redención en la Escritura? ¿Qué connota la redención? Que el Señor pagó con su sangre al Padre por mis pecados. Eso es redención. A eso se refiere. Pero de pronto llega cualquier teólogo de esto y dice, no, es que redención es la reivindicación social, por decir algo. Sí. O tu convencimiento de que tal cosa. Eso no es redención. Sí. Para muchos redención significó emancipación de una clase menos favorecida. Eso no es redención, porque la redención no puede ser representada. Para Tillich, la caída no es un evento histórico, es una transición no temporal de la esencia de la existencia. Es decir, el hombre perfecto, sin ninguna causa primaria, verdadera, dejó de estar en perfección y se convirtió en pecador. ¿Cómo pasó? Ellos no tienen respuesta para eso. Entonces, las consecuencias de la negación teológica de la realidad revelada tendrá efectos en su visión de la salvación.
pues él entiende como una preocupación sobre todas las demás, mientras que a Cristo lo presenta como el símbolo de un nuevo ser, anulando por completo su obra. ¿Pregunta hasta acá? No. Del nuevo ser, de una humanidad superior. Creo que leía de él alguna vez. Una humanidad superior, un ser que será mejorado. Sí, algo así. Pero recuerden algo que dentro de de este tipo de teologías populares que se han vuelto, eh, cuando dicen yo quiero ser más como tú, no es quiero ser más transformado a tu imagen, sino un ser raro, un ser como poderoso, que más parece el Jedi de Star Wars, que sí, el ser que puede confesar y obtener que al Cristo obediente, humilde, al Padre que pagó por nuestra salvación. O sea, no hay, hay una categoría totalmente distinta del Cristo que aparece acá. Entonces, ese es lo que aparece en la obra de Tillich. John A. T. Robinson, filósofo y teólogo inglés, obispo de la Iglesia Anglicana, nació el 15 de junio de 1919 en Canterbury, Kent. Murió en 1983. Fue un crítico radical de la imagen tradicional de Dios y el sobrenaturalismo teológico, que adquirió su mayor notariedad a partir de la publicación de su libro Honest to God, Sincero para con Dios. Eso fue en 1962. Fue hijo de un pastor, del reverendo Arthur William Robinson y de Mary Beatrix Moore, y nieto de un canónigo de la Catedral de Canterbury. Nunca se planteó para su vida otra profesión que no fuera ser ministro de la Iglesia de Inglaterra. El libro de Robinson, Sincero para con Dios, fue uno de los libros que vendió más de 1 millón de copias en su momento y fue traducido a 17 idiomas, un bestseller en su momento. Robinson no creía en la trascendencia de Dios, no aceptaba la posibilidad de que fuera localizado. Robinson, evaluando el libro de él por algunos expertos, asumió que se definía desde una mirada secular, distante y posmoderna en la constante exploración de lo que significa estudiar a Dios. Declaró que la principal contribución de este libro fue su síntesis satisfactoria de la labor de teólogos aparentemente opuestos como Tillich, Bonhoeffer y Bullman. En este libro, Robinson propone abandonar el concepto de un Dios allá afuera, existente en algún lugar del universo, como un ser supremo cósmico. Tal se ha abandonado ya la idea de Dios allá arriba como aquel viejo en el cielo. En su lugar ofrece una reinterpretación de Dios a quien definió como amor. Después de respaldar la afirmación de Paul Tillich de que Dios es el fundamento de todo ser, Robinson escribió: porque es en la entrega de sí mismo, en su absoluta, la autoentrega a los demás en el amor, que Jesús revela y pone al descubierto que la tierra del ser humano es el amor. Por otra parte, habla también de la supresión de la iglesia como una institución, de la secularización de la fe cristiana y de la salvación universal. Es decir, él no creía en la iglesia como institución constituida por Dios, sino dijo, no, esa institución tiene que desaparecer, no puede trascender, no puede seguir. Además, la fe cristiana debe vivirse, pero sin fe, pero sin Cristo, pero sin Dios. Objeciones a la neortodoxia. Bien, algunos, aunque lastimosamente se han aceptado tantas cosas de la neortodoxia como hemos visto, podemos objetarla y voy a usar algunas reflexiones sobre el particular también hechas por Harvey M. Cohn en su libro de Teología Contemporánea. Harvey Cohn dice,
El eje de la neortodoxia gira en torno a la experiencia subjetiva del hombre como un criterio de verdad. Así pues, en la neortodoxia, la revelación no es simplemente la declaración de Dios al hombre. Se dice que la revelación es encuentro, confrontación, diálogo. La Biblia no es revelación hasta que llega a ser revelación para nosotros. Esto es destruir el concepto mismo de la revelación. Allí sobre todo se percibe la deuda que la ortodoxia tiene con la llamada escuela existencialista filosófica. De esto ya hemos hablado. Segundo, en armonía con esta misma negativa a identificar la Biblia con la revelación o la palabra de Dios, la neortodoxia conserva el lenguaje de la teología ortodoxa, pero lo reinterpreta. Y esta reinterpretación produce así los mismos resultados que un veneno en la leche. El pecado original, Adán y la caída, la redención en Cristo, la resurrección, la segunda venida son llamados por Brunner mitos y por Barr sagas. Pregunto, ¿cuál es el resultado? Reflexionemos sobre esto, de no creer en la segunda venida como una realidad que sucederá, como algo literal, que Cristo regresará al mundo por segunda vez. ¿Cuál es el resultado en el alma humana? En el alma del creyente. Fatalismo, desesperanza, se pierde el sentido de la vida, porque no hay esperanza mayor para el ser humano. De tal manera que se pretende dar una especie de esperanza existencial aquí y ahora, y lo que hace es quitársela, quitarle al creyente toda posibilidad de vida verdadera. Sí, sí. ¿Preguntas? Bien. ¿Perdón? El que rebate esto en el libro se llama Harvey M. Cohn. Sí. Tercero, la existencia de Barr en Jesucristo como corazón de la revelación es tan fuerte que niega la existencia de cualquier otra revelación de Dios en la naturaleza aparte de Cristo. Esta idea perjudica gravemente a más que la realidad de la revelación general. No se trata simplemente de un énfasis o acento en la revelación especial a costa de la revelación natural. Implica una reinterpretación completa de toda forma de revelación y con ella la destrucción del carácter bíblico de la revelación misma. En esta parte lo que vemos es que si dice que no hay más revelación que Cristo, ¿cómo podemos entonces interpretar la revelación natural que no es la misma revelación de Cristo? Porque como hemos visto, como vimos al principio de este curso, la naturaleza no revela al Hijo de Dios como Salvador, nos revela a Dios como Creador, pero no puede revelarnos porque Dios solo a través de su palabra nos muestra al Hijo, de su revelación especial, no de otra. Sí, Harvey con H-A-R-B-I-E. Arbie, H-A-R-B pequeña V-I-E. M y con es C-O-N. Ese libro se los dejo acá ahora para que ustedes lo guarden. Eh, l- la negativa de Barr de hablar de la humillación de Jesús como hombre lo hace vulnerable a la acusación de teopasquiatiamo, teopasquiatiamo, que es el Dios sufriendo. Es la idea de que él cree que, que Dios Padre sufrió en la cruz. Esa es la idea que, que se le puede atribuir acá. Si tú te niegas a hablar de la
te niegas a hablar de la humillación de Cristo. Entonces, digamos que no quiere distinguir cuidadosamente entre la persona y la obra de Cristo en un sentido ontológico y repudiando con ello el credo de Calcedonia. La forma en que Barth trata a la obra de Cristo destruye la persona de Cristo en la forma activa. Sí, también el hecho de que Cristo es verdadero hombre, que murió y es verdadero Dios. Solo que yo creo, al igual que Sproul, que quien sufre en la cruz es la persona, es la naturaleza humana de Cristo. Sí, porque Dios no puede sufrir. La divinidad no puede sufrir en ese sentido. Si estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Quinto, aunque Barth dice que ni afirma ni niega la teoría de la salvación universal, parece que su idea de elección universal implica una especie de neo-universalismo. De hecho, su repudio de las realidades del cielo y del infierno indicarían también un concepto de salvación totalmente diferente al que se presenta en la Escritura. Concepto totalmente distinto de lo que dice la Escritura sobre esto. ¿Preguntas hasta acá? Hasta hace poco apareció una tesis teológica que hablaba sobre una expiación no violenta, donde lo que se hacía finalmente en la crucifixión era expiar el concepto, perdón, la visión más religiosa de Dios del Antiguo Testamento, y como que Cristo sería una especie de mártir político. Ujú. No sé si ha No. leído sobre eso. Ah, ok. De pronto en algunos conceptos sí, el revolucionario que muere en la cruz, pero sin efectos reales de de la imputación de la justicia de Cristo a nosotros y de la imputación de nuestro pecado al Señor. Eh, Creo que sí, creo que lo concluye en uno de sus artículos. Solo que, bueno, lo que pasa es que estas teologías tienen tantas particularidades que a veces no alcanza uno a captar todas las matices, las aristas que tiene cada uno de los pensadores. Sí. ¿Alguien más por las redes? ¿Descansamos 10 minutitos? Sí, dale. No. Bueno, vamos a repasar un poco lo que son algunas características de la teología liberal. Voy a citar 10 características que presenta el pastor Will Graham. Voy a resumirlas más bien. La primera, que la teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. Esto es un punto fundamental. Este es el punto de partida para toda la teología liberal. Es decir, Dios no revela su persona, su voluntad, su carácter en la Escritura. Es lo que ellos creen. Más, hemos hablado de mitos en el caso de Bullman o sagas en el caso de Barth, pero para ellos no hay lugar para la revelación de Dios. Entonces, a diferencia de ellos, nosotros creemos que la Biblia es infalible. Segundo punto, toda esta teología liberal y en general la teología contemporánea no hace hincapié en la doctrina, no hace hincapié en la doctrina. Ellos critican el uso de los credos, las confesiones, los catecismos. Para ellos estos documentos dan por sentado la importancia de la doctrina y la meta del liberal es tener lo que ellos llaman una mente más abierta y por lo tanto ataca cualquier sistema doctrinal. Pero aquí hay algo paradójico, ¿saben? Ellos atacan la doctrina y escriben cualquier cantidad de libros sobre doctrina. Sí, porque claro que es una doctrina contraria a la palabra de Dios, pero hacen libros que apuntan
a hablar acerca de la doctrina. Entonces, eso es lo paradójico. Tercero, todas estas teologías contemporáneas se enfocan en la experiencia. Si la doctrina no importa, algo tiene que tomar el lugar de la doctrina. Es decir, es lo que nosotros llamamos la base epistemológica, la base de conocimiento. ¿Qué reemplaza al conocimiento vivo de Cristo entonces en la teología liberal? La experiencia, porque no puede haber otro. Ya hemos hablado de Slimaja, pero todos los demás también vienen con este tema de sentimiento, de la absoluta dependencia de Dios. Es decir, a nivel práctico, lo que siento o lo que sienta reemplaza a lo que Dios ha revelado. En cuarto lugar, la teología liberal solo cree en un Dios de amor. El único atributo que a ellos les importa y que se menciona desde el púlpito y hasta en círculos académicos es el atributo del amor. Para ellos Dios no tiene ira justa, para ellos Dios no es justo, Dios no es santo, para ellos lo único es el amor, pero este amor todo es dibujado, amor incapaz de amar, porque es más sentimiento que otra cosa. Pero ¿cómo vemos nosotros representado el amor de Dios? ¿Cómo la Biblia presenta el amor de Dios? ¿Cómo presenta la Biblia el amor de Dios? En el Evangelio. Claro, en el Evangelio, porque el amor es que en que Dios nos amó primero y que nos dio a su Hijo. Esa es la representación más clara que nosotros tenemos de amor. Entonces, amor no es algo gaseoso. Amor es una realidad objetiva, como la presenta la Escritura. Sí, no hay. De hecho, antes había un formato de Antiguo Testamento en versión Reina Valera, creo que era Reina Valera, que se llamaba No hay amor más grande. Y uno lo veía, uno creía que era un libro y cuando se acercaba Nuevo Testamento, versión tal, entonces uno lo leía. Sí, solo creen en el Dios de amor. Entonces, por eso, no. Ustedes, creo que todos hemos escuchado la frase, la doctrina no importa. Lo único que importa es el amor. Y la gente naufraga en eso. Ay, qué lindo, cómo suena de bonito. Pero eso no tiene fondo, no tiene realmente asidero. Quinto, la teología liberal no predica el evangelio apostólico. Si Dios es amor y todos vamos al cielo, entonces, ¿qué necesidad hay de predicar el evangelio? Según el liberal, el evangelio no tiene nada que ver con la vida eterna ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica o el progreso económico. Dios no está airado con los pecadores, por lo tanto, el evangelio apostólico que se centra en la sangre del Cordero derramada para redimir y hacer propiciación por el pueblo de Dios es abiertamente negado. Entonces, ahora, todo el mensaje de apostólico gira alrededor de la obra de Cristo. Eso no tiene ningún misterio en cuanto a la proclamación, aunque todo el evangelio es un misterio, ¿cierto? Sexto, la teología liberal convierte a Jesús en un mero hombre. Ya hemos hablado de varios aspectos, sobre todo el de el Jesús histórico, en donde se trata todo lo que sea sobrenatural sobre la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, de inmediato es eh, descalificado. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede, porque Cristo es un mero hombre, un gran líder, un, y de allí han salido doctrinas falsas como la teoría del desmayo, ¿se acuerdan? Que en la cruz el Señor no murió, sino que se desmayó. ¿Quién resiste no solo la crucifixión, sino después ser traspasado por una lanza en el costado? Entonces, pero todo eso viene desde el lado de la teología liberal. Pero
no solo negar la muerte de Cristo, sino las consecuencias obvias de negar la muerte, porque si niegas la muerte de Cristo, niegas la expiación, la muerte sustituta o vicaria, niegas todo eso y niegas la resurrección. Entonces, este es un elemento literal acá, liberal. Pero también la teología liberal promueve el movimiento ecuménico. Los liberales, por ejemplo, atacan a los creyentes evangélicos porque dicen que no, que los evangélicos, es decir, todos los que creemos en Cristo como redentor desde la perspectiva bíblica, dice que no nos juntamos con nadie y que eso es un proceso de, ¿cómo es que le llaman hoy en día? De intolerancia. Dice, no, ustedes no se mezclan con nadie y nosotros estamos llamados es al ecumenismo o como hoy en día se conoce, el diálogo interreligioso. Entonces, ellos promueven esto. Por eso ahí está el Consejo Mundial de Iglesias y tantas organizaciones que han llegado con ese discurso. ONGs que son promovidas desde algunas iglesias liberales como Visión Mundial. Creo que aquí ha llegado Visión Mundial, ¿cierto? También recuerdo que alguna vez hablando con un hermano, bueno, no sé si es hermano, yo le preguntaba que si no estaban interesados en distribuir literatura reformada y me acuerdo que me contestó y que no, a mí no me interesan las etiquetas. A mí no me interesan las etiquetas, si tú eres reformado, si el otro es no sé qué, si el otro es no sé cuándo. A mí no me interesa eso, porque a mí me interesa es que Dios obra en todos. Me quedé así, yo no, este discurso ya lo conozco bastante bien. Pero es más que todo eso, el promover el movimiento ecuménico, no importa lo que tú creas, siempre y cuando hables de Cristo como la esperanza, en fin. Octavo, la teología liberal elogia a las demás religiones. Si ustedes se dan cuenta, casi siempre hay una crítica al cristianismo conservador, pero se exalta a los musulmanes, se exalta al catolicismo romano, se exalta al hinduismo. Miren, y ese germen destructivo ha llegado hasta grandes líderes que son exaltados por el, ¿cómo que se llama? Eh, por los movimientos estos de fe. Yo no sé si ustedes se acuerdan una entrevista con Joel Austin hace años, en donde se le pregunta, se le dice, ¿usted cree que, que Jesucristo es el único camino al Padre? Y empieza ese hombre a dar vueltas. No, que lo que pasa es que tal cosa, y termina diciendo, yo estuve en la India y yo vi la fe de ellos, y empiezan a pasar un video de toda la idolatría en la India, de toda la cantidad de no sé cuántas religiones que hay en ese lugar. Entonces se queda uno pensando de cómo influenció el liberalismo teológico en la mente de estos grupos evangélicos, mi hermano. No recuerdo, no recuerdo. Ah, creo que sí. Sí, que le pregunta que cuál es la razón por la cual no menciona a Jesús, es cierto. Sí. eh, sí, sí, claro que sí. Sí. Pero entonces, eso es una de las influencias de de la teología liberal, que prácticamente hace que los que hoy en día se llaman evangélicos tengan cierta vergüenza de decir que son cristianos. Parece que les diera vergüenza, como si el cristianismo no fuera relevante. Hay un video de John Stott en esa serie que son como de 8, 10 sermones muy buenísimos, muy buenos, donde habla de la hermenéutica, donde habla de una mente cristiana,
de Interpretando la Palabra de Dios. Hay uno que es sobre la cultura, de cómo impacta el cristianismo la cultura. Y él empieza diciendo que hay muchos que han creído que, o han dicho que, o se han preguntado que, ¿cómo hacer al cristianismo relevante? Miren hasta dónde ha caído a causa del liberalismo teológico y por el propio pecado de quien lo abrazan, hasta dónde ha caído el hombre con relación a Cristo de creer que el cristianismo ha dejado de ser relevante. John Stone dice, el cristianismo nunca ha dejado de ser relevante, porque Dios mismo es relevante. ¿Cuál ha sido el problema? Y creo que en esto todos estaremos de acuerdo, en que nosotros, me refiero a nuestros países, hemos dejado de predicar a Cristo. Ese ha sido el grave problema. No se ha hablado de Cristo como está en la Biblia. Y sabe que muchos se han asustado porque la gente se va de la iglesia, porque la gente huye de la iglesia. Y es realmente lamentable que la gente huya cuando escucha de Cristo, pero eso va a pasar. Eso va a ocurrir con mucha frecuencia. De que la gente que hable, que escuche hablar de Cristo, pues desaparezca porque cree que el cristianismo no es relevante. Eh, pero el cristianismo cambió la civilización como la conocemos hoy en día, en todos los aspectos. Noveno, la teología liberal no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo. Ellos se abren a todos estos movimientos porque consideran que todas las religiones son igualmente válidas siempre y cuando la persona sea lo suficientemente sincera. Y aquí no se trata de ser sincero, porque como lo hemos expresado muchas veces, tú puedes ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Sí, yo creo que en la antigüedad muchos eran sinceros creyendo que la tierra era plana. Y hoy en día los terraplanistas, muchos son sinceros creyendo que la tierra es plana, pero nada más alejado de la realidad. Sí. Entonces, eh, ellos dicen, no, no, el cristianismo no es exclusivo, porque es que, ¿cómo puede ser posible que se pierdan tantos hombres por no creer en Cristo? Dios tiene que tener otra forma, pero es que el mismo Dios dijo, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es que la exclusividad del cristianismo está en que Cristo es el único camino. No se trata que los seguidores de Cristo elaboramos una religión donde decimos que el único camino es Cristo. Es que nuestra religión es una religión revelada y nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Él es el único camino al Padre. Esto es lo que nosotros tenemos que enfatizar. Por eso a veces cuando llegan católicos que tienen su idolatría, ¿tú crees que yo soy salvo? Pues no. ¿Qué te puedo decir, no? Y le toca a uno decir la verdad y no puede hacer nada con eso porque es la verdad del Evangelio, ¿cierto? Décimo, la teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. Permítanme presentar aquí o leer un poquito esta nota. En su exposición sobre el Sermón del Monte, Martin Lloyd-Jones tomó tiempo para instruir a su congregación en Londres sobre el peligro de los falsos profetas. Basándose en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El predicador destacó que la primera característica del falso ministro es que no tiene puerta estrecha. Con esto quiere decir que el teólogo liberal o que para el teólogo liberal no hay nada que ofenda al hombre natural. Es el tipo de mensajero que agrada a todos, por ende todos hablan bien de él. No tiene enemigos.
nadie le persigue por sus sermones, sabe comportarse en cualquier contexto y se hace todo a todos. Es carismático, dinámico, popular, agradable a la vista y al oído. En suma, es un hombre tranquilo, es un verdadero falso profeta. Sí. Ah, no. Ok. Entonces, ¿alguien tiene algo? Bien. ¿Qué podemos aprender de las tendencias liberales? Nathan Busegnis, PhD de Master Seminary, nos ofrece 7 lecciones que debemos aprender de los teólogos liberales alemanes. Dice, primero, la forma de evangelizar a los escépticos no es mediante el diluir el evangelio. Muchos de los teólogos liberales pensaron que podrían hacer el cristianismo más atractivo a la luz de las filosofías racionalistas de la iluminación si abandonasen la autenticidad histórica del texto y si llegasen a redefinir el Evangelio como otra cosa que salvación del pecado por medio de Jesucristo. Hoy en día eso creo que se ha vuelto común. Se ha vuelto común, se redefinió el Evangelio. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que siempre vamos a fracasar si redefinimos el Evangelio para que sea más atractivo. Creo que lo hemos visto en nuestro tiempo. Las personas son llevadas a la iglesia por cualquier cosa. Vamos a poner un caso común, una conferencia de parejas, y se lleva a una persona que hace reír, que, que es, como dicen los chicos, es buena onda, el hombre como que los salen tranquilos de allí, felices, pero cuando regresan a la congregación y se les habla del pecado, se van. ¿Por qué se van? Porque se redefinió la base del evangelio. Se redefinió. ¿Sí? Lo que pasa es que la mayoría como de la contrarrespuesta que ellos tienen es que existen personas que, bueno, por la misericordia del Señor se han convertido bajo esas especiales circunstancias. Entonces, eso es lo que ponen como argumento, claro, que es posible que el Señor igualmente salve a alguien y qué ha pasado, pero no sé qué diría acerca de eso. Yo prediqué una serie sobre Josué, ahora que, y en el pasaje ¿se acuerdan de los gabaonitas? Que ellos engañan a Josué y a los de Israel. Y Josué, bueno, ya después que les ha dado juramento, no los puede matar. Y los hacen aguadores de la casa de Dios y leñadores. Creo que esas son las dos cosas, aguadores y leñadores, creo que los hacen. Y en la aplicación, yo decía que muchas veces nosotros llegamos a la iglesia por las razones incorrectas, ¿cierto? Pero jamás la iglesia ha predicado las razones incorrectas. Sí. Creo que todos nosotros llegamos muchas veces por razones incorrectas a Cristo. Pero si llegamos a una iglesia que está predicando incorrectamente, la mezcla es explosiva. Razón incorrecta y predicación incorrecta producen un incrédulo. Pero muchas veces el hombre llega a la iglesia por razones incorrectas, pero se encuentra con el Evangelio. Y en ese sentido, damos gloria a Dios porque el Señor sí alcanza a los pecadores que llegan por razones incorrectas. Esa es la respuesta que puedo darte.
predicación incorrecta, en la iglesia también van a tener más predicación incorrecta, entonces no... Sí, exacto, y generalmente pasa. Sí, tendríamos que mirar cuál es el porcentaje verdadero de verdaderos creyentes en una congregación de esas. Pero el Señor en su misericordia, aún en medio de eso, tiene misericordia de muchos, ¿verdad? Creo que nos puede pasar que en el contexto nuestro, muchos de nosotros conocimos a Dios en medio de esos contextos, ¿cierto? Sí. Bien, otra cosa, la verdadera religión, miren esto me llamó la atención. La verdadera religión se puede perder en una sola generación. La mayoría de los liberales alemanes fueron los hijos de ministros protestantes ortodoxos. El hecho de que dieron la espalda a la fe de sus padres es trágico. Es por eso que yo le recuerdo a mis estudiantes, dice el autor, en el seminario, que en primer lugar necesitan asegurarse de que están pastoreando a sus propias familias. Pero aun cuando muchas veces se pastorea a las familias, puede salir un hijo no creyente. Claro, incluso un hijo que niega la fe. Y eso es realmente triste, realmente dramático. Otro punto, sobre esto, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de vida de una iglesia conservadora que dure más o menos tiempo? Según los estudios es 100 años. Una iglesia verdaderamente conservadora, viva, después desaparece la iglesia, pero no desaparece el evangelio. Sí, por muchas razones puede verse golpeado. Son muy pocas las iglesias históricas que permanecen hoy en día, hoy por hoy, en nuestro tiempo. Siempre van apareciendo nuevas congregaciones que van permitiendo predicar el evangelio. Sí. Tercero, el liberalismo alemán no representa una forma divergente del cristianismo, sino que en realidad es una nueva religión. Si decimos que el evangelio no es histórico, entonces ya no es el evangelio. El apóstol Pablo hace este punto claro en 1 Corintios 15, donde afirma que si Jesús realmente no hubiese resucitado de los muertos, entonces seríamos necios y vana nuestra fe. Cuarto, los liberales honraron la duda al llamarle noble y honestidad intelectual. En realidad, dudar de la palabra de Dios es un pecado atroz, un pecado que Satanás mismo ha estado promoviendo desde el jardín del Edén, con el texto que empezamos, Génesis 3 del 1 en adelante. Dudar de la palabra de Dios es hacer de Dios un mentiroso y es intercambiar el evangelio verdadero por un evangelio imaginario. Como Agustín dijo al hereje Fausto, usted debe decir claramente que no cree que que no cree en el evangelio de Cristo, pues el creer lo que le place y no creer lo que le place es creerse a usted mismo y no al evangelio. Contra Fausto 17:3. Recuerden algo, el escepticismo aparece como método para encontrar la verdad, pero el escepticismo es un método humanista. Tú no puedes, una de las primeras cosas que debes saber o que debemos saber cuando nos acercamos a la Escritura es que no podemos dudar de la Escritura. Aquí no cabe el escepticismo. No hay algo así como el escepticismo cristiano. No puede ser. No, aquí o crees o no crees. Porque los que nos acercamos a Dios es porque creemos que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si no, no nos acerquemos al texto. Quinto, el liberalismo alemán nos enseña que las ideas tienen consecuencias y que las malas ideas tienen malas consecuencias. Entonces, millones de personas en los últimos siglos fueron trágicamente desviados a través de la influencia de los teólogos liberales. La advertencia de Santiago 3:1 es acta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis
mayor condenación. Sexto, el evangelio social de la teología contemporánea todavía está vivo en muchas iglesias protestantes. El escepticismo de los críticos sigue siendo una parte muy importante de los estudios bíblicos en el mundo académico. Futuros pastores deben estar preparados para hacer frente a este tipo de errores. Por eso estudiamos esta materia. Séptimo, la alta crítica se basa en la noción de que la sabiduría del hombre supera a la sabiduría revelada por Dios. Esto es totalmente cierto. Este es el colmo de la arrogancia, pero creo que no debemos sorprendernos porque en toda la escritura nosotros hemos visto cómo los herejes se distinguen justamente por eso. ¿Recuerdan Simón el mago? Claro, quiso comprar el don del Espíritu para él impartirlo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver siempre en la arrogancia de los herejes. Ahora, dentro de estos círculos, yo les decía en la introducción del curso que una de las características del hereje es justamente esta arrogancia. Y yo les contaba la anécdota que me pasó con uno de los profesores liberales que decía, el cristianismo solo se divide en dos, el cristianismo académico y el no académico. Y naturalmente ellos se ponen como, somos académicos. Sí, no, el cristianismo es uno solo, el cristianismo que por completo descansa en la obra de Cristo. Todo lo demás no es cristianismo. Entonces, bueno, la conclusión es que debemos tener en mente que esta clase de pensamientos ha afectado el cristianismo bíblico durante los últimos 2 siglos. Secularizó a los creyentes, los llevó a confiar en sí mismos, los apartó de la Escritura, les dio una doctrina diferente, los condujo a la experiencia por encima de la Biblia y aparte de todo eso, los que han abrazado esto, muchos creen que son cristianos. Entonces es una verdadera tragedia por donde nosotros lo veamos. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Sí, ahora vamos a hacer, pastor. Gracias. Sí, esta pregunta es más de enfoque pastoral de qué piensa usted que deberíamos hacer, porque como acaba de decir, este impacto es tremendo y es trágico, y uno ve que hay ciertas frases o ciertas nociones que a pesar de que incluso estemos ante una iglesia que se llama fundamentalista, pueden estar en las predicaciones o en la práctica de esta iglesia, o a lo mejor cosas que ellos ven en las iglesias liberales, como pongamos un ejemplo, esto de la acción social, la toman siendo iglesias conservadoras, pero copiando simplemente la práctica, pero sin un fundamento adecuado. Entonces, más bien la pregunta es cómo relacionarse con iglesias en donde esta teología ha impactado tanto en doctrina como en práctica, pero no llegan a ser liberales, sino que todavía están dentro de una esfera, podríamos decir, evangélica y no han negado doctrinas fundamentales. Yo creo que con ellos hay que hablar y tratar de explicarles. El problema está en si ellos están dispuestos a escuchar, porque ese es el otro problema que tenemos, ¿no? A veces no es fácil tratar de corregir cosas que ya se vienen haciendo, que se volvieron costumbre dentro de la iglesia. Ahora hablaba con mis hermanos acá y ellos me hablaban justamente de eso, de que muchas iglesias se desbordan en ese tipo de acción social. Hagamos obra social al habitante de calle. Así, bueno, así le decimos en Colombia, no sé si acá sea igual, al habitante de calle, al necesitado. Y creemos que eso es algo así como un cristianismo integral que busca impactar profundamente la base de nuestra sociedad. Pero creo que ahí es donde estamos llamados a confrontar nuevamente con que el problema fundamental del hombre no son las carencias. Ahora, si podemos ayudar, gloria a Dios, pero no son las carencias. Este no es el fin fundamental de la iglesia.
sino que nosotros como iglesia estamos llamados a predicar a Cristo. Ese es el punto central. Y decir, ¿estás predicando a Cristo? Ese es tu punto central, en vez de estar pensando en otras cosas. Parece como que nos ocupamos más en, tengo que llevar la ropa al que está desvalido en este momento, en fin. No. Y ahora, yo me pregunto, ¿cuán eficaz es la predicación del Evangelio? Perdón, ¿es acaso más eficaz la predicación del Evangelio cuando doy comida, ropa, ofrezco un techo, o la predicación desde la iglesia? ¿Qué es más eficaz? Estoy seguro de que estas cosas no le añaden nada al Evangelio. Sí, más allá de hacer sentir bien la conciencia de muchos de los que hacen estas obras. Fíjate, el otro día no, ya hace varios años, bastantes años, había unos hermanos que después del servicio salían en unos camioncitos a llevar comida en lugares donde había personas con pecados de drogadicción, metidos en unos sectores bien feos de mi ciudad, de Barranquilla. Y ellos iban después del servicio. Pero de un momento a otro empezaron a hacerlo los domingos a la hora del servicio. Y entonces dijeron, no, nosotros estamos llevando el Evangelio. Y recuerdo que el pastor le tocó llamarlos y decir, ¿ustedes qué están haciendo? No, pastores, que estamos llevando esto. No, eso está bien que lo hagan, no importa, yo no me opongo a eso. Pero ustedes no pueden seguir haciendo en hora del servicio. Porque la adoración al Señor es un servicio público. Ustedes no pueden faltar al servicio. Ustedes se están equivocando aquí. Y recuerdo que algunos de ellos se fueron de la iglesia. No habían entendido todo esto. Pero ¿cómo puede esto afectar la mente y el corazón de muchos pensando que lo que están haciendo es lo único, es lo que se debe hacer? Sí, sí, con gusto. Hay una pregunta. A ver, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Ya. Sí, con respecto a lo que decía un poco Pastorales, creo que era, muchas veces, si bien es cierto, y a modo de consulta, iglesias no abrazan de ninguna manera el liberalismo, pero la, la práctica liberal de las iglesias en general, ¿será que ponen cierta presión eh, en iglesias bíblicas, por ejemplo, y entra esta cosa de ser relevantes, sí, de tal manera que empezamos a hacer obras sociales, no por un convencimiento teológico, sino que por el temor a no ser relevantes dentro de una sociedad? Entonces, veo ahí que tal vez no hay una práctica liberal, pero hay una presión desde fuera del liberalismo. Entonces, quizás ese es el peligro que muchas veces está en las iglesias bíblicas. Es la presión más que la práctica de ser sí, relevantes a una sociedad. claro que sí. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas, como para no sentirse excluido de un grupo, de una élite que hace obras. Y nosotros terminamos creyendo que de alguna manera eso es lo que hay que hacer, porque rápidamente se puede perder el norte. De hecho, hay una expresión que nos llegó desde el liberalismo teológico actual en América Latina, y es eh, ¿por qué la iglesia permanece encerrada en las cuatro paredes? Sí lo escuchamos, ¿verdad? ¿Por qué? No, hay que salir de las cuatro paredes. Entonces tú dices, ¿a qué te refieres con eso? ¿Te refieres a la acción evangelística que va acompañada a la iglesia, el de vamos a evangelizar, o a ese tipo de obra social? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ser totalmente claros en este punto, porque si es salir a hacer lo que hacen, a hacer lo que hacen los demás para tratar de ser relevantes, no tiene sentido salir. Pero si vamos a salir a evangelizar, podemos salir sin que nadie nos vea, solo
La iglesia local y llamando las almas al arrepentimiento, porque es lo que el Señor nos manda hacer. Pero entonces, creo que este punto es bastante importante porque nos dejamos a veces presionar, como tú bien dices, mi hermano. Nos dejamos presionar. Parecemos adolescentes en la escuela secundaria, ¿no? Sí, sí, porque tienes que hacerlo porque los demás lo hacen. Tienes que, no, así no funciona este punto. Las cosas son como el Señor nos ordena. Sí. ¿Alguien más? Comentario, adelante. Dice, se realiza este trabajo social, pero con la meta central de predicarles el Evangelio, de manera que se podría decir que es una excusa para que den la entrada. Yo decía ahorita que la gracia de Dios no necesita este tipo de carnada, ¿no? Para que los demás corran. Pero insisto, no estoy diciendo no lo hagan, sino que por favor entiendan lo que están haciendo. ¿Cuál es mi prioridad como creyente? Proclamar a Cristo y a este crucificado. Eso está en la Escritura. Eso es apostólico. Eso es neotestamentario. Eso es cristiano. Pero ¿por qué salir correr a hacer en un desenfreno todo lo que hacen los demás? Eso es el otro punto. Abraham. Pero, pero eso no es prostituir a la iglesia de Cristo si se hace la obra social, porque estamos poniendo ropas en la novia de Cristo que no corresponden a las que tiene que tener puestas, aunque sean con la mejor intención del mundo. Es que, a ver, creo que hay un lugar para la misericordia, sí, para la diaconía. De hecho, los reformadores magistrales, especialmente Calvino, entendieron esto. No le llamaron acción social, le llamaron diaconía, servicio. Pero había unas normas muy claras con relación a eso. Por ejemplo, en Ginebra, Calvino, eh, el servicio que prestaban a una familia de la iglesia era un servicio por un tiempo limitado. Es decir, un año, creo que era un año el tiempo que ellos ponían. Y después del año decía, mira, ya no podemos ayudarte más porque hay otras personas que también necesitan. Si era una persona en edad laboral, una persona que podía hacer negocios, que podía de alguna manera bendecir y sostener a su familia. Entonces, todo tiene límites. El problema está en esta ideología de la acción social progre, todo esto como lo vemos, en donde se trata de volver a la iglesia una institución más de este sistema progre para mantener a la sociedad manteniéndola en el mismo statu quo, en la misma pobreza que de toda la vida ha venido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre depender del Estado o depender de la iglesia? Ya, ese es el punto. Sí. Pablo. Cito, mejor un guante de béisbol y Sí, que o sea, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. O sea, finalmente es el evangelio lo que nos mueve y mueve a la iglesia. Pero también creo que hay efectos colaterales del evangelio que hacen también de nuestra sociedad algo mejor. Un ejemplo, me acuerdo que cuando era más joven iba a predicar a la cárcel con mi papá y claro, el objetivo era predicar el evangelio y transformar los corazones de esos hombres que por algún delito llegaron a la cárcel. claro. Pero también lo que sucedía es que el valor de la palabra es tan grande que beneficiaba a muchos hombres que estaban ahí y encontraban valor en el trabajo desde la perspectiva de la palabra, a la familia, y cuando salían muchos de ellos no volvían a la cárcel porque habían sido beneficiados por el poder de la palabra a pesar de que sus corazones no fueron convertidos. Ujú. Entonces, creo que cuando se predica fielmente la palabra, la sociedad es beneficiada, pero cuando nosotros perdemos ese objetivo como creyentes de que finalmente el evangelio es para la transformación del alma y no para simplemente un beneficio social, para una transformación externa, es cuando tenemos todos estos problemas
y disyuntivas que finalmente contaminan a la iglesia. Pero sin duda que el Evangelio trae una transformación integral en el ser de forma interior y exterior, y gracias a Dios por su Evangelio, porque por esa razón una sociedad puede ser mejor si es que la iglesia está plantada en la palabra. Cuando no lo está, vemos lo que sucede. Claro, y por algo el Señor nos manda a orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, ¿cierto? Que ojalá el Señor concediera conversión a, a esta gran cantidad de políticos corruptos que tenemos en América Latina, de izquierda y de derecha. Que el Señor concediera eso, sería maravilloso. Pero como tú dices, cada cosa va en su lugar. Y nuestro objetivo es predicar a Cristo para que crean. Porque a veces se focalizan los esfuerzos, ¿no? Vamos a predicar a los políticos para hacer esto. No, no. Prediquemos a Cristo, el Evangelio. El que esté ordenado para vida eterna, que crea. Sí, y el que no crea. Pero sí tenemos que orar, tenemos que trabajar en estas cosas, en fin, que el Señor nos ayude. Bueno, vamos a tomar un descanso más larguito ahora sí. Y el almuerzo, sí. Sí. Bueno.